En este paso 4 vamos a registrar toda la información sobre cómo se gestionan los alojamientos que hemos informado en el paso 2. Por ello, tendremos una tabla en la que se recogen todos los alojamientos registrados en el paso 2 y el número de plazas ocupadas por término medio. En caso de que no hayamos incluido ningún dato, aparecerá como en el ejemplo, en el caso del alojamiento de gestantes 1, en rojo. En nuestro ejemplo hemos rellenado los datos correspondientes al resto de los 3 alojamientos restantes, por lo cual ya nos aparece como que no faltan datos. Vemos que en el caso del alojamiento gestantes 1 sí faltan datos. Para introducir los datos tendríamos que introducirnos en el icono lápiz. Hay que tener en cuenta que en este paso vamos a registrar cómo se gestionan los alojamientos en cuanto a la nutrición de los animales alojados, la cantidad de purines generados y cómo se van a gestionar, cómo salen para su almacenamiento o su otro destino, y también la energía y el agua utilizadas en cada alojamiento. En este paso siempre podemos también anular alguno de los alojamientos, pero para ello tendremos que acceder al paso 2. Pasamos pues a rellenar los datos del alojamiento reconocido como gestantes 1 con 1000 plazas ocupadas por término medio, donde tendremos a las no primerizas en gestación. En este caso tendremos que rellenar primeramente los datos relativos a la nutrición y a los datos del ciclo productivo. Hay que tener en cuenta que en este paso 4 todos los datos son valores medios estimados. En este caso introduciremos el peso de las cerdas no primerizas en gestación. Por término medio, el peso que un animal cuando se incluye o se introduce en este alojamiento va a tener. Normalmente las hembras gestantes a su inicio, como es el caso de cuando se inicia en este alojamiento, donde van a permanecer 3 meses, el peso es de 200 kilos. Cuando salen, los animales de este alojamiento van a pesar por término medio, los animales, cada animal pesará 220 kilos. Tenemos 2 alojamientos donde vamos a introducir a los animales gestantes. En este caso, en el alojamiento de gestantes 1, las hembras pasarán los 3 primeros meses, mientras que en el alojamiento de gestantes 2 pasarán las últimas 3 semanas antes del parto. De tal forma que en la duración del periodo productivo incluimos el número de días que por término medio el animal se aloja en este alojamiento durante su ciclo productivo. Esto es, si el ciclo productivo de una hembra gestante son 3 meses, 3 semanas y 3 días, en este caso, de su ciclo productivo total, únicamente van a pasar en el alojamiento 3 meses, por lo cual aquí pondremos 90 días. Por tanto, no es un dato con respecto al total de días en el año, sino al total de días con respecto al ciclo productivo. En este caso, no hay periodo de no ocupación, ya sea por vacío sanitario o por temas productivos, por lo cual pondremos 0. En caso de que dejemos este alojamiento vacío durante un periodo de días, normalmente una semana, pondríamos en ese caso 7 días. También tendremos que incluir datos con respecto a los animales, en este caso al porcentaje de muertes, que consideramos que durante esta primera fase de gestación, estos 3 primeros meses, no hay ninguna muerte en ese alojamiento. No hay lechones, por lo tanto el resto de datos no lo tendremos que incluir, pero sí consideramos que en esta primera fase hay un porcentaje de abortos en torno al 0,01. El siguiente paso es establecer la gestión nutricional para determinar si estamos aplicando una medida de alimentación multifase o no. En nuestro caso estamos incluyendo 2 tipos de piensos. Hay que tener en cuenta que en este caso tendremos que dar los datos del pienso, nombrarlo. Para nuestro caso nombraremos gestantes 1, el pienso se llamará gestantes 1A. Para determinar los datos iremos a la etiqueta del pienso. En este caso tiene un porcentaje de humedad del 12%
y una proteína bruta del 14%. En cuanto a los kilos que por término medio consume un animal idea, tendremos que tener en cuenta un valor estimado medio. En este caso, consideramos que las hembras gestantes están consumiendo una media de 2,5 kilos por animal. Este primer pienso se lo vamos a suministrar durante los dos primeros meses, por lo tanto, los días que se suministra son 60 días. Por término medio, el peso del animal antes de administrar este pienso será, evidentemente, los 200 kilos, porque son como se inician en este alojamiento al inicio de la gestación, pero tras suministrar durante 2 meses este pienso, los animales llegan a alcanzar por término medio 215 kilos. Guardaríamos este primer pienso y observamos que ya lo ha cogido Ecogan. Se trataría ahora de incluir un nuevo pienso para el último mes. En este caso lo denominamos gestantes 1B, con un porcentaje de humedad también del 12%, una proteína bruta del 14% y le estamos suministrando la misma cantidad, 2,5 kilos. Es del 14,5% de humedad y 2,5 kilos durante el último mes, los últimos 30 días que se encuentran en ese alojamiento. El peso del animal antes de administrar el pienso es de 215 kilos y una vez que terminamos de ese mes de administrarle el pienso, el animal ha llegado a alcanzar por término medio 220 kilos. Le daríamos a guardar y vemos que hemos añadido el siguiente pienso. En este caso tenemos que hemos incluido los primeros datos productivos. Tenemos que pasar a incluir los datos de los purines y del estiércol generado en este alojamiento, bien pasando al punto 2 o bien dando simplemente a la tecla de siguiente. En los siguientes pasos, tanto en el paso 2 como en el paso 3, vamos a tener que establecer el destino de las deyecciones que se han generado en este alojamiento, en el alojamiento concreto de cerdas no primerizas en gestación. En el punto 2 informaremos tanto del destino como la distribución de los purines. Y en el punto 3, en caso de que hayamos realizado una separación sólido-líquido en el alojamiento, tendremos una fracción sólida y por tanto estiércoles, por lo cual tendremos que informar en este paso. Ahora bien, si no hemos informado que hay una separación sólido-líquido, en este caso el paso 3 en cuanto a estiércoles no se rellenará. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si en el alojamiento de cerdas no primerizas en gestación informamos en su momento que la deyección tenía consistencia sólida, en ese caso este paso 2 relativo a los purines no estará habilitado y estará habilitado únicamente el paso 3. Bien, en nuestro caso tenemos que se han generado deyecciones líquidas, como informamos en su momento, por lo cual tenemos que rellenar este punto 2. Primeramente, rellenaremos el destino de los purines, para lo cual informaremos si en este alojamiento, una vez que se generan los purines, los sometemos a una separación sólido-líquido. En nuestro caso, sí los sometemos y el 90% queda como fracción líquida, quedando como sólida el otro 10%. Por eso aquí hemos informado que el 90% es fracción líquida. Ahora bien, tenemos que informar el destino de los purines. En este caso, una vez que se generan los purines en el alojamiento, los tenemos que retirar y llevarlos a un destino concreto. Este destino puede ser almacenarlo en granja. Hemos establecido que todos los purines se van a almacenar en granja, por eso establecemos en un porcentaje del 100%, pero también puede ser que directamente de los alojamientos retiremos los purines y los entreguemos a un gestor externo. En este caso también tendríamos que informar el porcentaje. Por ejemplo, en nuestra granja el 80% lo vamos a almacenar una vez que los retiramos de los alojamientos, pero el otro 20%
Directamente cuando lo retiramos del alojamiento se lo entregamos a un gestor externo sin almacenar antes en granja. También podemos hacer otro destino, que es aplicarlo directamente a campo, una vez que los sacamos del alojamiento, sin llevar a cabo un almacenamiento exterior en la granja, y en ese caso tendríamos que informar el porcentaje, y si se realiza de forma diaria. Lo mismo si lo utilizamos para otros usos no agrarios. Sin embargo, como hemos dicho en un principio, nuestra granja problema, todos los purines se van a almacenar en granja, por lo cual ponemos que el porcentaje es el 100%. Esto es, una vez que se generan purines en el alojamiento de cerdas no primerizas en gestación, los retiramos y los almacenamos en un sistema de almacenamiento exterior en la granja. Como en nuestro caso hemos informado que almacenamos en granja, tendremos que rellenar el siguiente apartado. Esto es, dentro de la granja, en los distintos sistemas de almacenamiento exterior para purines que informamos en el paso 3, cómo distribuimos estos purines procedentes del alojamiento de cerdas no primerizas en gestación, de gestantes 1 concretamente. En este caso, como vemos, nos da a elegir los distintos sistemas de almacenamiento que nosotros incluimos en el paso 3, nuestra balsa pequeña y nuestro tanque 1. En este caso establecemos que todas van al tanque 1, como hemos puesto ya previamente en ello. Vamos a borrarlo para ver cómo se genera. Tendríamos que seleccionar tanque 1 y todo el almacenamiento se destina a este tanque. Le daríamos a guardar y aparece ya guardado que todo los purines de este alojamiento se destinan al tanque 1. Ahora bien, si yo los distribuyo no solo con el tanque 1, sino también una parte en la balsa pequeña, en este caso modificaría el tanque, le daría que al tanque solo he puesto el 80%, añadir, y diría que en la balsa pequeña ponemos el otro 20%. Le daríamos a guardar y vemos cómo aparece, cómo se han distribuido estos purines de este alojamiento. En nuestro caso, como decimos, vamos a dejar en el tanque el 100%. Bien, una vez que hemos rellenado el tema de los purines, pasamos a la fracción sólida, los estiércoles. También, como hemos dicho anteriormente, este punto 3 será debidamente informado en caso de que tengamos estiércoles sólidos. Pasamos al punto 3 y vemos la misma estructura, destino y distribución, pero en este caso del estiércol sólido, que en nuestro caso era la fracción sólida. Como previamente en el paso 2 habíamos informado que teníamos un 90 y un 10, Icogan ya lo coge por defecto. En este caso tenemos también los distintos destinos, exactamente igual que para el caso de los purines. En nuestro caso, al igual que en el caso anterior de los purines, establecemos que la fracción sólida se va a almacenar en su totalidad en un sistema de almacenamiento exterior en la granja. Por tanto, ponemos el 100%. En cuanto a cómo se distribuye, como vemos, en este caso nos permite seleccionar los sistemas de almacenamiento de estiércol sólido que habíamos informado en el paso 3. En nuestro caso solo teníamos el llamado estercolero y por tanto solo nos deja seleccionar el estercolero. También tendríamos que establecer el porcentaje y haríamos la misma operación que en el caso anterior. Como vemos, ya lo tenemos dado de alta y tenemos que es el estercolero al 100%. Una vez que hemos terminado el punto 3, pasaríamos al siguiente punto, que hace referencia a los consumos que se realizan tanto de energía como de agua en este alojamiento concreto que denominamos gestantes 1, donde se encuentran durante los 3 primeros meses las cerdas no primerizas en gestación. Para pasar, como siempre, utilizaremos o bien la tecla de siguiente o bien directamente el punto. En este caso tenemos que informar sobre la energía que está siendo utilizada
en los alojamientos y sobre el agua. Tenemos que, en nuestro caso, hemos elegido que se realiza un empleo de ventilación forzada, pero no elegimos nada de alta eficiencia optimizado, aunque sí que es utilizado y está diseñado a baja velocidad. Por otro lado, no recogemos ninguna de las características que, en caso de que nuestra granja sí que las cumpliera, deberíamos clicar en cada una de ellas. Por último, en nuestra granja problema, sí que establecemos que los muros, los suelos y los techos están aislados, por tanto, clicamos en ella. Con respecto al agua, tenemos que establecer cómo se realiza la limpieza y cuál es el empleo de los bebederos, así como de la tolva. En nuestro caso, realizamos la limpieza con equipos a presión de agua caliente, por lo cual lo hemos elegido, y también utilizamos como de forma mayoritaria bebederos de cazoleta. Elegiríamos esta opción y terminaríamos con este punto. Por último, tendríamos que dar al botón de guardar y volver, y de esta forma quedaría grabado este alojamiento con todos los pasos que hemos visto anteriormente. Tenemos el reloj de espera, donde nos indica que se está guardando el alojamiento. Como vemos, aparecerá ya la tabla con todos los alojamientos y el último alojamiento que hemos incluido en este punto. Podemos ya pasar al siguiente paso, bien con la tecla siguiente o bien directamente tecleando el punto 5. Es necesario aclarar cómo es el diagrama en cuanto al destino de las deyecciones que son generadas en la granja. Primeramente, los animales que se encuentran en los distintos alojamientos van a depositar sus deyecciones en ellos. Por lo tanto, tenemos un primer almacenamiento interior en los fosos. Posteriormente, de estos alojamientos retiramos las deyecciones. En el caso de porcino, las deyecciones suelen ser líquidas y por tanto son purines, pero podemos someterlas a un tratamiento de separación sólido-líquido, obteniendo por un lado una fracción líquida y por otro lado una fracción sólida. Estas distintas fracciones serán almacenadas en la granja también en distintos sistemas exteriores de almacenamiento. Una vez que se retiran las deyecciones de los alojamientos, tenemos posibles destinos. Bien, destinarlas a almacenarlas en la granja, en este caso si es la fracción líquida o purines, lo utilizaremos balsas, depósitos, tanques, pero si se trata de la fracción sólida o de estiércol sólido, utilizaremos otros sistemas de almacenamiento exterior propios de estiércol sólido, como pueden ser, por ejemplo, el estercolero. Otro de los destinos, una vez que sacamos las deyecciones de los alojamientos, puede ser entregárselo directamente a un gestor externo. En este caso, no pasamos por un almacenamiento exterior en la granja. También directamente del alojamiento podemos aplicarlo a campo o bien darle otro uso no agrario. Vemos, por tanto, que el primer destino de las deyecciones ocurre tras retirarla de los alojamientos. Ahora bien, si una vez que la hemos retirado de los alojamientos pasamos a un almacenamiento en la granja, un almacenamiento exterior, también podremos destinarla después a distintos usos. Así, si del alojamiento hemos dejado en la granja almacenadas estas deyecciones, bien en balsas, depósitos, porque se trata de fracción líquida o purín, o bien un estercolero o nave, porque se trata de un estiércol sólido, posteriormente, estas deyecciones también tendrán que ser retiradas de la granja. Por tanto, el destino podrá ser pasarlos directamente a campo una vez que las retiro de la balsa o del estercolero, o bien darle otro uso agrario, o bien para vaciar esa balsa o vaciar ese estercolero, entregárselo a un gestor externo o darle otro uso no agrario. Por tanto, tenemos que distinguir dos tipos de almacenamiento en la granja. Lo que podríamos llamar almacenamiento interior, que es dentro de los alojamientos, y lo que llamamos almacenamiento exterior en la granja, en la cual ya aplicamos sistema de almacenamiento exterior propio, como pueda ser la balsa o como pueda ser un estercolero. Y de ese almacenamiento también tenemos que distinguir los posibles destinos
que tenemos una vez que queremos vaciar esa balsa o ese estercolero.